¿Sabías que el trazo de Nesa es muy similar al de una ciudad de Estados Unidos? De acuerdo con el urbanista Héctor Quirós, es una ciudad más ordenada que sectores construidos de manera planificada, gracias a sus calles rectas y lotes uniformes. Mantiene esta estructura desde 1963, año en que fue fundado el municipio, e incluso, aunque es una de las ciudades con mayor densidad de población del país, a menudo se le ha comparado con el condado de Queens, Nueva York, que tiene características muy parecidas, tanto así que hasta puedes comprobarlo con un mapa. Evita enfermarte de COVID-19 con las siguientes medidas en tu arreglo personal. 1. Usa camisas, blusas o camisetas de manga larga. 2. No uses accesorios, en especial aretes, collares, relojes, pulseras o anillos. 3. Si tienes cabello largo, recógelo en una coleta si vas a salir de casa. 4. De preferencia evita dejarte crecer las uñas o usar esmalte, ya que podrías acumular virus y bacterias. 5. No te maquilles en el transporte público, ni compartas tus cosméticos. 6. Cámbiate de ropa a diario. 7. Báñate cada vez que regreses del trabajo. Así procuras tu salud, la de tu familia y la de tus compañeros del trabajo. Cuídate, unidos saldremos adelante. Nesa, ciudad de todos. Gobierno municipal. Usted escucha Radio Nesa, radio para todos. Transmitimos desde Avenida San Ángel y José Vicente Villada, código postal 57710. Teléfonos en cabina 5550-350725. Síguenos en Facebook en @Radio Nesa Oficial. Radio Nesa, radio para todos. Una emisora del Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl. Hola, pues muy buenos días amigos, hoy 24 de marzo del 2021, hoy vamos a ver en este miércoles de Mundo Enigma, aquí en Radio Nesa, la radio de todos, un tema de vibrante actualidad, un tema que es evidentemente uno de los más actuales en estos momentos, que son las obsesiones, cosas que se han venido manifestando, incluso más ahora con estos confinamientos que hemos estado sufriendo a través de la pandemia. Y bueno, pues dentro de los enigmas de la sociedad, las obsesiones y sus consecuencias han desconcertado enormemente a la ciencia, a los religiosos, al hombre y a la mujer común como usted y yo, amigo de Mundo Enigma. Pues hoy vamos a hablar sobre este tema. ¿Por qué algo que es enormemente placentero, por ejemplo, como el amor o la compañía de otro ser humano, puede volverse un veneno mortal en muchos casos? Puede transformarse y convertirse, transmutarse en un veneno mortal. Recuerden ustedes, amigos de Mundo Enigma, aquella tragedia amorosa que a algunos les parece sumamente romántica y a otros les parece algo muy enfermizo, aquella tragedia de Romeo y Julieta, en ese extraordinario libro de William Shakespeare. ¿Por qué la comida, que es el sostén físico de la vida, puede volverse insana? ¿Por qué se puede caer en trastornos alimenticios como la bulimia, la anorexia, la obesidad, la comida compulsiva, todo este tipo de problemáticas? ¿Por qué las imágenes o los sonidos que estimulan la imaginación de repente se convierten en tortuosos, tormentosos y esclavizantes? ¿Por qué sucede este fenómeno? ¿Por qué hay gente que parece moverse en un laberinto sin salida, repitiendo el circuito equivocado compulsivamente, aunque
no se encuentre ni salida ni solución de ese laberinto. ¿Por qué? Es esta prisión generada en la mente, las obsesiones y sus síndromes. Bueno, amigos de Mundo Enigma, estamos comenzando esta mañana con un tema interesantísimo. Esperamos sus comentarios, esperamos que participen más. Han estado participando, seguramente participarán mucho en este tema de hoy, con sus comentarios y dejándonos en nuestro correo de voz en WhatsApp, únicamente correo de voz 55 49 25 89 53, sus mensajes para que los repliquemos en los programas subsecuentes. Les digo, anímense a poner sus mensajes de voz para que en los siguientes programas conozcan su opinión los demás participantes de este programa, los demás que nos hacen favor de vernos y escucharnos, a quienes les agradezco mucho que nos vean y nos escuchen. A todos estos padecimientos, a todas estas cuestiones de las obsesiones, en la era medieval se les consideraba como posesiones demoníacas. Fíjense ustedes, se les daba una connotación tendiente a la religión, que era el segmento dominante de la sociedad en aquel momento, y se les sometía a tortuosos remedios, a exorcismos, y cuando no, incluso a torturas y a unos métodos bastante salvajes para tratar de sacarlos de esas obsesiones. En muchos casos, por considerarlos como invadidos por fuerzas malignas e insidiosas. Con los nuevos conocimientos y las diversas aportaciones que después tomó la ciencia en sus manos, apareció la psicología, la psiquiatría y demás, se cambió la concepción de estas terribles conceptualizaciones acerca de los obsesivos y las obsesiones. Porque hay personas que no pueden beber una sola gota de alcohol sin transformarse, sin querer acabarse todo el alcohol del mundo. Porque hay personas que desde la primera dosis del uso de alguna droga, la que sea, quedan atrapados potencialmente, pertinazmente, y los lleva hasta la fatalidad, los arrastra hasta la fatalidad. Bueno, pues algunos fueron incluso asesinados porque sus deseos no podían ser controlados. Eso es el inicio de una obsesión, cuando los deseos, esto con lo que nace el hombre, los deseos son algo innato en los seres humanos. Nosotros nacemos con una gran abundancia de deseos. A través del tiempo y poco a poco vamos nosotros aprendiendo. Si no aprendemos, pues tendremos que aprender de manera más terrible o a través de experiencias duras a manejar nuestros deseos, porque evidentemente este conjunto de deseos que nacen desde el fondo de nuestro ser, producto de nuestra propia naturaleza humana. Escuchen bien, amigos de Mundo Enigma, porque no estoy diciendo que los deseos son algo negativo, algo que no debe ser, ¿no? Hay deseos que nosotros tenemos y que están originados en nuestras necesidades, y que hay un equilibrio ahí, o hay que buscar un equilibrio entre necesidades reales y deseos. Pero generalmente nosotros nos vamos hechos la mocha buscando si algún deseo nos ha satisfecho enormemente, si algún deseo nos ha sido cumplido y nos ha generado una gran
cauda de placer, y entonces nosotros nos vamos sobre ese deseo intentando replicar y reproducir esta satisfacción que nos dio, y muchas veces caemos en una obsesión por este tipo de cosas. Algunos de estos, digamos, deseos son los que controlan la voluntad y tiranizan al ser humano, y por lo tanto tiranizan también todos los actos del individuo, de la gente como nosotros. San Agustín o Agustín de Hipona, uno de las máximas autoridades en la Iglesia, con su doctrina del pecado, de la voluntad y de la concupiscencia. Recuerden ustedes que la concupiscencia son los pecados de la carne, que estarían en el génesis o en la génesis de conflictos internos o trastornos de la voluntad, trastornos volitivos de naturaleza obsesiva. ¿Como cuáles? Bueno, pues la culpa, las resistencias ante la tentación o ante los deseos desordenados. Este es una de los intentos que han hecho hombres que han pensado sobre todos estos asuntos. Este propició en buena medida el origen de una presencia duradera e incuestionable de las obsesiones en el marco cultural que la Iglesia Católica, que les decía yo que era el hegemón, era el eje principal de la sociedad en aquella época, en aquellas épocas, y era quien dictaba los cánones culturales. Bueno, pues desde un punto de vista etimológico, pero también conceptual, se estableció una diferencia entre posesión y obsesión. Fíjense bien, aquí mucha gente se confunde con estas cosas. Amigo de Mundo Enigma, ponga mucha atención, porque hay que saber separar el grano de la pólvora. Una cosa es lo que se le llama posesión y otra cosa es lo que se le llama obsesión. No son lo mismo. Mucha gente las equipara y dice el obsesionado es alguien que está poseído. La posesión la establecían, digamos que como un estado de invasión, y la obsesión como un estado incontrolado producido por el mismo individuo. No vendría de fuera y sería invadido. Entonces, en la primera, el sujeto ya no era consciente de su situación, estaba vencido y conquistado, había sido invadido, como les decía, por el demonio, decían ellos en aquellas épocas, en la Edad Media, que ejercía sobre él un control total y absoluto, que se le imputaba al ataque de este demonio. La víctima, en este caso, sin embargo, para lo que es la obsesión, para el caso de la obsesión, la víctima era consciente de su comportamiento anómalo que se imputaba a este ataque, sintiéndose asediado y resistiendo con todas sus fuerzas y con gran sufrimiento. De este modo, las posesiones demoníacas o los escrúpulos religiosos fueron interpretados como formas más o menos evolucionadas de obsesiones, ligadas en general a la melancolía. En la anatomía de la melancolía de Robert Button se describen casos de personas angustiadas por blasfemar en el interior de una iglesia o con el temor a salir de sus casas por miedo a desvanecerse y morir. Fíjense, esto es una cuestión de escrupulosidad religiosa.
Es aquella cuestión que se plantea en el libro Diarios de Bicicleta, como si tuviéramos un policía interno o un guardián invisible que nos estuviese viendo y que a la menor provocación por parte nuestra, bueno, pues nos diera chicharrón, ¿no? Nos hiciera añicos, nos hiciera pedazos y nos destruyera y terminara nuestra existencia. Mucha gente se sentía con la presencia de escrúpulos y esto aparecía en la literatura de aquellos tiempos como un elemento fundamental, definitorio y definitivo de las obsesiones. Escrúpulo significa piedra en el zapato. Hagan de cuenta que nos metían una piedrita en el zapato, un policía interno o un guardián invisible, decía yo, y ese es un escrúpulo, y aparece como esto nos genera más bien una obsesión de culpa, como la iniquidad del ánimo provocado por la duda acerca de que si estamos haciendo algo bueno o algo malo, de que si algo es bueno o algo es malo, correcto o incorrecto, o desasosiego excesivo de nuestra conciencia, temor insoportable de caer en el pecado. Fíjense ahí ese concepto de pecado, que no significa otra cosa más que errar, equivocarse, no atinar, no dar en el blanco. Eso significa pecado, y muchas veces nosotros nos retorcemos en consideraciones morbosas porque no dimos en el blanco. Nos despedazamos internamente porque no dimos en el blanco, cuando dice el dicho, de humanos errar. Entonces, esta vida es un laboratorio donde vamos a ir haciendo pruebas y vamos a acertar a veces, y a veces nos vamos a equivocar, y nuestra misma condición humana, que es digamos, fundamental entenderla y conocerse a sí mismo, para poder comprenderse e interpretar de una manera más inteligente aquellas cosas en las que nos equivocamos y aquellas cosas que hacemos bien. Recuerden que en algunos de nuestros programas anteriores les decía que es mejor partir de aquello que nos gusta y de aquello que nos atrae, de aquello que hemos podido hacer bien para tomar nuestras decisiones, que partir de que nos hemos equivocado y entonces no queremos volver a equivocarnos y no queremos volver a caer en eso y todo este tipo de cosas, y entonces nos vamos llenando de escrúpulos, de piedras en el zapato que no nos dejan caminar. Escrúpulos en el sentido religioso. Tiene que haber una moral y tiene que haber una serie de escrupulosidades, y tiene que haber ética, para que nosotros no hagamos cosas que después nos creen conflictos fuertes en la conciencia, y esas cosas sería dañar a otros consciente y deliberadamente, dañar a otros a sabiendas de que lo vamos a hacer, dañar a otros porque se nos antoja y se nos ocurre. Eso nos puede llenar de conflictos, y sin embargo tendemos a hacerlo. Podemos equivocarnos, podemos cometer errores. Nadie es infalible y nadie es perfecto. Podemos aspirar a la perfección y a no equivocarnos, para no caer en esas obsesiones que muchas veces destruyen al ser humano por esa incapacidad de reflexión, por esa incapacidad de comprensión y de enmendar a través de la creatividad, que es un elemento espiritual, y no dejarse llevar por las reacciones
cuando uno es reactivo, cae en estas cuestiones obsesivas y neuróticas, y cuando uno es creativo, logra evitar estos topes existenciales. Entonces, bueno, pues vamos al primer corte, amigos de Mundo Enigma. Ya pusimos en contexto el tema, este gran tema de las obsesiones y sus síndromes, el enigma de las obsesiones y sus síndromes. En el siguiente corte, espero ya estén haciendo más comentarios. Aquí veo un par de comentarios solamente, espero ya estén haciendo más comentarios y en un momento regresamos para el siguiente bloque aquí en Mundo Enigma Misterio Digital por Radionesa, la radio de todos. En un momento estamos con ustedes. No se vayan, amigos, por favor, participen. Y bueno, pues vamos a hacer este programa que es enormemente interesante. En un momento regresamos. Los contagios por COVID-19 aumentan. A partir de este 2021 es obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos, abiertos o cerrados, tales como parques, plazas, jardines, calles, avenidas, tianguis y mercados, para evitar muertes. De no hacerlo, recibirás una sanción. Esto no es un juego. No seas responsable de una tragedia. Cuando usas cubrebocas, reduces considerablemente la probabilidad de contagiarte o contagiar de COVID-19. Sin importar el tipo de cubrebocas que utilices, este debe de cubrir nariz, barbilla y boca. Recuerda, a partir de ahora es obligatorio el uso de cubrebocas. Pórtalo siempre y evita sanciones. Unidos, saldremos adelante. Nesa, ciudad de todos. Gobierno municipal. Bueno, amigos, ya estamos aquí de regreso en este extraordinario programa de hoy, el enigma de las obsesiones y sus síndromes. Esta noción de escrúpulo acabará siendo incorporada al pensamiento médico y psicológico. Después de la hegemonía de la Iglesia, aparecen las ciencias que empiezan a hacer una competencia en el sentido del conocimiento con la religión que había dominado durante mucho tiempo la cuestión del conocimiento y todas estas cosas. Bueno, pues aparecen los médicos, los psicólogos. En 1960, Weisner Riffel dice que incluso en muchos de los trabajos de aquellas épocas y trabajos recientes, aún considerando escasos los estudios referidos al tipo de síntomas que se generan en las obsesiones, se insistió en que los escrúpulos religiosos, fíjense ustedes, amigos de Mundo Enigma, los escrúpulos religiosos aparecían a menudo en pacientes con trastorno obsesivo compulsivo. Esto lo descubre Weisner Riffel a través de hacer una serie de entrevistas y consideraciones con muchas personas que tenían este tipo de problemática obsesiva. Abramovich también en 2004, Nelson en 2006 también certifican y ratifican este asunto de los escrúpulos religiosos. Hagan de cuenta ustedes que en algún momento la cultura va creciendo y evolucionando, y entonces aquello que fueron principios de orden generados por el poder hegemónico de la Iglesia queda chico, queda corto, y entonces para las necesidades que se van generando, porque la sociedad va generando nuevas necesidades, va generando nuevas perspectivas, y no podemos nosotros quedarnos
con los conocimientos anteriores para resolver problemas nuevos. Fíjense ustedes que este mundo se ha ido complejizando. Esto lo vimos también en un programa anterior o en alguno de los anteriores que se llamó Neocronos Sociedad. En estos programas vimos nosotros cómo la sociedad va demandando y va creciendo y va generando nuevas esferas, amén de lo que dijo Sigmund Freud en aquel extraordinario libro que se llamó El malestar de la cultura, que se refiere a estas cosas, ¿no? Cómo nos va quitando partes de lo que inicialmente fue el crecimiento de nuestro ser, de nuestra entidad humana, de nuestras almas humanas, y nos va convirtiendo, nos va transformando el mismo conjunto humano, el mismo conjunto de la sociedad, nos va generando otro tipo de necesidades, otro tipo de concepciones, otro tipo de circunstancias de vida. En el tránsito de los siglos XVIII al XIX, cuando tiene lugar, alentada por el romanticismo, una nueva percepción del individuo, es lo que le digo, a través de las épocas ha venido habiendo nueva cosmovisión, nueva perspectiva. No era lo mismo el mundo antes de Galileo que después de Galileo. No era lo mismo el mundo, la concepción me refiero, y las actividades humanas antes de la revolución industrial y después de la revolución industrial. No era lo mismo antes de las teorías de Einstein, de la relatividad, y después de las teorías de la relatividad. No era lo mismo cuando las religiones primitivas, los chamanes de las tribus, y cuando aparecen las organizaciones religiosas ya en forma. Entonces todas estas cosas van transformando el rostro de nuestra humanidad personal y de nuestra humanidad como colectivo. Fíjense ustedes que el individualismo y la reflexividad del yo propios de esta época moderna han facilitado sin duda alguna, sin ninguna duda, la constitución cultural de la psiquiatría. Ha sido necesario que aparezcan este tipo de ciencias, este tipo de elementos de ayuda para lograr que el individuo se vaya adaptando a estas nuevas circunstancias sin sufrir trastornos mentales tan severos, o si los sufre, tener algunas herramientas o elementos que le permitan salir de estos trastornos, que el mismo devenir, el mismo transcurrir, el mismo discurrir de la sociedad es el que va generando todas estas situaciones, todas estas condiciones en las que nos hemos visto inmersos los seres humanos, y tenemos la necesidad de irnos adaptando y por lo tanto de tener nuevas herramientas para poder solventar las problemáticas que se nos presentan. Por ejemplo, nosotros hoy no podríamos hacer nada si tuviéramos las herramientas del Neolítico o del Paleolítico. Si estuviéramos en la edad de piedra, no tendríamos las posibilidades de arreglar nada de lo que tenemos hoy. Entonces, recuerden ustedes que en nuestras culturas, a través del devenir del tiempo, nos hemos, si usted quiere, modernizado, hemos perdido muchas de las facultades o cualidades, en tanto humanas como sensibilidades, y quizá incluso hasta nuestra corporalidad ha venido cambiando, pero hemos ido adquiriendo otro tipo de habilidades también, otro tipo de concepciones. Vea usted y verifique, por ejemplo, qué sucedía cuando la revolución sexual de los 60s, cuando la píldora anticonceptiva en los 60s y todo esto, y hoy
Hoy que se habla de transexualidad, hoy que se habla de poliamor, hoy que se habla de pansexualidad, hoy que se habla de swingers, hoy que se habla de todas estas cosas que no tienen casi nada que ver con lo que se hablaba en aquellos años donde se decía que había comenzado la revolución sexual. Hoy estamos en otro hito del tiempo, del avance de la humanidad. No sé si progreso o no, porque tampoco es un juicio a la humanidad. Sería muy petulante tratar de juzgar a los seres humanos, porque incluso yo participo de esta cultura haciendo este tipo de programas o comentarios. Entonces no podría yo estar juzgando aquello en lo que estoy participando, ¿no? Tendría que aprender a comprender estas cosas, ¿no? Digamos, difícilmente se hubieran podido consumar sin el telón de fondo provisto por una cultura donde el yo ha tenido y ha tendido a ser comúnmente percibido como problemático y precario. El ego, el yo, que sí es problemático y es precario muchas veces, y donde las fuentes del malestar han acabado siendo ubicadas y procesadas en el ámbito interno, en el ámbito subjetivo, en el mundo interior adscrito a cada uno de nosotros, adscrito a cada individuo. Hubo y ha habido quienes han estado pensando sobre la subjetividad humana en con muy distintas técnicas. Han ido tratando de identificar y ubicar alguna seguridad sobre nuestras acciones por el temor y el miedo a equivocarnos. Fíjese usted muy bien cómo estas personas han estado tratando de ubicar alguna seguridad sobre nuestras acciones por el temor y el miedo a equivocarnos. Podríamos decir que cualquier pecado del que uno se haya arrepentido constituye un nuevo pecado, y en cada momento que pasemos sin arrepentirnos estamos cometiendo un nuevo pecado. Esto es lo que decían ya cuando también metió la mano la filosofía a través de Kierkegaard, por ejemplo, y otros filósofos de la época, donde, bueno, pues decían, efectivamente, si uno ha pecado, decían ellos, aludiendo al concepto religioso de pecado, o de equivocarse, o de errar, o de no dar en el blanco, entonces se va a seguir equivocando, va a seguir errando, va a seguir sin dar en el blanco, y por lo tanto, si no ha corregido, va a seguir pecando. Así nos hemos metido en una situación conceptual, nos hemos metido conceptualmente en un loop infinito, en un ciclo infinito de pecado y de culpa, del que no vamos a poder salir o romper si entramos en consideraciones de este tipo. Hay un texto ya muy antiguo de 1809 que se llama Observaciones de la tristeza y la melancolía, y aporta algunos casos de sujetos con melancolía, algunos con melancolía religiosa, que padecían, adivinen de qué, amigos de Mundo Enigma, padecían de ideas obsesivas. Fíjense, estamos hablando de los escrúpulos religiosos, del pecado, de la melancolía, de la tristeza. Y entonces, quien está con estos elementos metidos dentro de su cabeza, se va a convertir en un individuo obsesivo. Recuerde usted, melancolía religiosa, ideas obsesivas, tristeza, etcétera, etcétera. Uno de
digamos, de los autores que más claramente establece la relación entre melancolía y todo un espectro de cuadros ansiosos. Cuídese usted, tenga muy en cuenta que la melancolía es una de las devoradoras del alma humana. La melancolía es una de las grandes creadoras de cuadros de ansiedad. Si usted está melancoliquito, si usted está ahorita añorando al amor de su vida que ya se fue, que lo dejó, que la dejó, o este tipo de cosas, cuidado, porque de por sí estamos hoy en confinamiento, todas estas cosas se va a llenar de cuadros de ansiedad. Van a aparecer desórdenes obsesivos solo en ese apartado dedicado a la melancolía religiosa, al fervor religioso muy intenso. Cuando usted utiliza la religión adecuadamente es un elemento magnífico, pero cuando hay abuso de prácticas religiosas, confesiones muy frecuentes, temores exagerados y obsesivos a los tormentos del infierno o a los castigos de Dios, entonces tenga mucho cuidado, porque va a entrar en unos cuadros terribles de distorsiones emocionales y mentales muy severas. Esto está probado y comprobado, y hemos visto incluso gente últimamente que atenta hasta contra su propia existencia por estos exagerados cuadros de ansiedad, de culpabilidad, de temores exagerados, obsesivos, etcétera, etcétera. ¿Usted cree, usted que me está escuchando, amigo de Mundo Enigma, que si hay un poder superior, si hay un Dios, si hay algo supremo y más grande que nosotros, si hay algo que nos creó a nosotros, va a destruirnos nada más porque nos portamos mal, o nada más porque nos equivocamos, o nada más porque no le atinamos a lo que teníamos que hacer? Pues no, evidentemente no va a estar ahí viendo con un telescopio, con un catalejo o con un sistema como los que utilizan ahora los de las redes sociales o de la ingeniería social para estar viendo quién se porta mal y quién se porta bien, para estar auditando el pensamiento o el comportamiento de los demás. Dios no es así, Dios no actúa ni opera de esa manera. O al menos cada uno de nosotros es libre de crear su propio concepto de Dios. Cada uno de nosotros debería optar por buscar una concepción de Dios que lo haga sentir mejor, no que lo haga sentir peor. Imagínese usted a Dios sentado en una nube, fustigando a los seres humanos. A ver, este se portó mal, ahora le va a caer un castigo. Aquellos se portaron mal, ahora les va a caer esto. Aquellos ahora les va a caer una plaga, ahora les va a caer una pandemia, ahora les va a caer esto, ahora les va a caer lo otro. Pues imagínense qué clase de Dios sería, ¿no? Sería más bien un psicópata, un maníaco, el que estuviese ahí sentado en la nube dictando castigos a diestra y siniestra. No, esto no es así. Entonces, bueno, pues hay algunos que también por este exceso de prácticas religiosas, les digo, confesiones muy frecuentes, temores exagerados, obsesivos, culpabilidad obsesiva y todas estas cosas, bueno, pues también llegan a tener lo que le llaman demonofobia, un temor constante a cometer pecados o a ser tentados por el diablo. Fíjense ustedes, hay gente que vive totalmente reprimida y totalmente infeliz porque tiene temor constante a cometer pecados y a ser tentado por el diablo. O la demonolatría, que es otra forma de distorsión mental y emocional,
donde el sujeto se cree poseído por el demonio e incluso le rinde culto. Hay gente que cree este tipo de cosas. Finalmente, se identifica una melancolía de desesperación, una desesperación mórbida que puede aplicarse a algunos sujetos que tienen grandes temores al infierno o excesivos escrúpulos religiosos. Esto no les va a dejar, si ustedes tienen una serie de piedras en el zapato, no van a poder ni caminar, ni dar 2 o 3 pasos, ni nada de estas cosas. Si ustedes están llenos de temores, van a ser carcomidos, van a ser, ese temor es una especie de comején que se va a acabar todos sus proyectos antes de que ustedes los empiecen. Por ejemplo, si usted está buscando una pareja y de repente no se atreve a hablarle por miedo a X o Z, bueno, pues quítese ese miedo y vaya y hable e intente, y no pasará de que le digan no y hasta luego y bye y ya. Eso sería el último de los casos. Hágalo obviamente con respeto, sin pasarse de listo a estas cosas. Si usted va a buscar un nuevo trabajo, vaya y proyecte seguridad, vaya y proyecte un poco de confianza en sí mismo, e intente, digamos, interesar a la persona a través de su propia actitud, interesar a su entrevistador, a su contraparte, a través de su propia actitud. No vaya usted con atavismos en la cabeza, porque lo más que le pueden decir es que no y ya. Si usted va a pedir un préstamo, vaya y pídalo. Lo más probable es que le digan que sí, o si le dicen que no pasa nada, ¿no? Todas estas cosas son así. Cuando nosotros nos llenamos de temores, todas las cosas que intentamos nos van a salir mal. ¿Por qué? Porque estamos ya con un pie afuera y otro adentro. Todo lo que intentemos debemos entregarnos al 100%. Cuando usted consigue un trabajo, cuando usted consigue un préstamo, cuando usted consigue una pareja, eso le puede durar un día, le puede durar un mes, le puede durar 1000 meses, le puede durar 10 años o le puede durar toda la vida. Se puede usted jubilar ahí. Entonces, esas cosas las tiene uno que entender para poder salir de este estado obsesivo y de los síndromes. Los síndromes es un conjunto de síntomas que se generan a través de estas obsesiones y de estos temores y de estos cuadros de ansiedad y de esta melancolía y de este fervor. El fervor religioso es algo negativo. El fervor, cuando no hay un conocimiento adecuado, cuando no hay razonamientos sensatos, cuando no hay lógica en todas estas cosas, se convierte uno en un fanático, en un ciego y en alguien que va a volver más miserable su vida de lo que ya es. En un momento, amigos, regresamos, vamos al segundo corte, vamos al segundo corte y el último para cerrar esta edición, esta emisión de Mundo Enigma, Misterio Digital, aquí por Radio Nesa, la radio de todos. Vamos a mandar unos cuantos saludos y en el siguiente bloque mandaremos los siguientes saludos. Vamos a saludar a Ana Laura López, vamos a saludar a Iván Vargas, vamos a saludar a Irma Domínguez, vamos a saludar a Marita Riande, a Loto Aide, a Miriam, a Verónica, vamos a saludar a Marta Sánchez, vamos a saludar a Marlon Peñatrón, a Pepe Barrera, a Cesario, y ahorita continuamos a Wichita House y ahorita continuamos con los siguientes saludos al final del próximo bloque. No se vayan, amigos, en un momento estamos con ustedes de regreso para cerrar el enigma de las obsesiones y sus síndromes.
creando en muchas diferentes estructuras ancestrales. Las culturas chamánicas, ¿verdad? Calle de Santiago, Guanajuato, yo estuve por allá hace poco tiempo. Una parte del tiempo y el espacio en alguna parte inmaterial. Muy bien, amigos, estamos ya de regreso aquí para cerrar este programa tan interesante, el enigma de las obsesiones y sus síndromes. Hay una concepción fundamental en todo este asunto que se le atribuye a Ghislaine y que propone el término frenalgia o dolor moral. Fíjense ustedes, frenalgia o dolor moral, para definir este fenómeno inicial de la melancolía o la lipemanía equiroliana. Es un término así muy dominguero, lipemanía esquiroliana, que a grandes rasgos es algo acerca del proceso del duelo, de cuando uno tiene una pérdida a la que es necesario sobreponernos a las pérdidas que tenemos en la vida y a las decepciones que aparecen en la vida. Si nosotros vamos a generar expectativas en todos los sentidos, porque tenemos la tendencia no a vivir e irnos ajustando a las situaciones que van pasando, sino nuestra tendencia es a querer ir controlando la vida. Eso es algo medio chiflado, como si se nos hubiese zafado un tornillo. Nosotros queremos ir controlando la vida y queremos ir poniendo el papel de las actrices y los actores, poniendo los tiempos y las métricas de la vida, poniendo los sucesos, controlando todas las cosas que pasen, etcétera, etcétera. Si no, obsérvese usted mismo, ahora que anda ahí en la calle y todas estas cosas, pregúntese y vea cómo mucha gente está desesperada porque dice que ya quiero que acabe esta pandemia, pero no está en nuestras manos. Hay cosas que nosotros no podemos controlar, algunas otras sí, como protegernos y ponernos el tapabocas y ponerse las vacunas y todo este tipo de cosas. Eso sí lo podemos controlar, tomar las medidas de seguridad, la sana distancia, todo este tipo de cosas, eso sí lo podemos controlar. La cuestión es que si nosotros no estamos en consonancia con lo que va sucediendo, lo que va aconteciendo, las pérdidas que vamos teniendo y la forma de superarlas, nos vamos a quedar estancados ahí. Y bueno, pues si nosotros somos demasiado apegados a las cosas, si nosotros tenemos trastornos afectivos, estamos en un punto, en un tris de entrar en lo que es considerado por algunos psicólogos el origen de la locura, este tipo de obsesiones y de compulsiones. A grandes rasgos, bueno, pues esto es lo que va sucediendo. En un trabajo de 1896, la neurosis de defensa, se ubica a la neurosis obsesiva junto con la histeria y la psicosis alucinatorias. Fíjense, psicosis alucinatorias, que uno empieza a imaginar cosas que uno quiere. Hagan de cuenta que uno no acepta que las cosas son como son y no pueden ser de otra manera. Y entonces uno quiere que las cosas sean como a uno le parece que deben ser. Uno quiere tener las cosas como a uno le parece, ¿no? Digamos, vamos a suponer que yo quiero
poner un negocio y entonces quiero que ese negocio, desde la primera vez, desde que abra yo la cortina, empiece a vender, que consiga yo empleados que no me traicionen ni me den piquetes de ojos ahí como se dice vulgarmente, que no me suban la renta. O sea, todas esas cosas yo las voy a pedir, pero de que yo las pida y yo las piense y yo las quiera que sean así, a que sean como son, hay una enorme diferencia. Y entonces, si no salen las cosas así y yo me empiezo a chispar de la realidad, me empiezo a ir de la realidad y empiezo a querer que las cosas sean exactamente como yo quiero, entonces, y no como son, entonces voy a empezar a crear un mundo artificialmente, un mundo artificial. A eso le llaman la psicosis, los psicólogos, donde, bueno, pues yo voy a vivir ahí voy a crear mi propio mundo, ¿no? Mi propio universo, y ahí voy a querer vivir. Y obviamente pues vienen los estados de angustia, de neurastenia, porque cuando me doy cuenta que no es así la realidad, y este mecanismo consistía en la defensa del yo ante una representación inconocible del mundo, una representación de lo que no es, de lo que es lo que yo no quiero, no lo que yo quiero. Entonces, bueno, pues esto más tarde lo habla Freud como la teoría de la represión. Lo habla Freud como la teoría de la represión. Y bueno, estos son algunos de los síndromes, de los conjuntos de síntomas que va sintiendo el individuo a través de sus obsesiones destructivas. Todas las obsesiones tienen indudablemente generan un enorme gasto de energía en el ser humano, generan un enorme esfuerzo del ser humano, porque imagínense ustedes el querer enderezar el mundo, el querer acomodar a todas las personas como yo quiero que sean, el querer hacer las cosas y que tengan los resultados exactamente como yo quiero que tengan. Si viviera solo o los demás fueran autómatas, pues probablemente sí se podría, pero como no vivo solo, como una sociedad es de intereses disímbolos, no es una comunidad. En una comunidad los intereses son intereses comunes, hay intereses que son afines, comunes. Por ejemplo, una comunidad comercial, bueno, pues intereses son comerciales, son de venta, de ganancia de dinero, pero en la sociedad hay intereses disímbolos, divergentes, pues, ¿no? Entonces no puede ser como yo quiero que sea. Entre los seres humanos cada cabeza es un mundo, y entonces no puedo yo pensar y querer que toda la gente sea como yo quiero que sea. Digamos que lo que distinguía a estas neurosis unas de otras, porque digo, evidentemente en un mundo como este todo el mundo estamos neuróticos, eran los diferentes destinos de esta representación inconciliable. Esto es inconciliable, de lo que le estoy hablando. Después de haber sido expulsada, hecha fuera del yo, después que se hubiera defendido contra ella, el ego contra esta neurosis, en tanto que la representación va acompañada de afecto, y este afecto conlleva una investidura, dice Sigmund Freud, o carga psíquica.
al ser reprimida por el yo. Es decir, el ego crea su imaginario personal, donde el individuo va creando. Esa es la neurosis, parte de la neurosis, es parte de de lo que genera angustia y vuelve a la gente obsesiva. El empezar a creer y a crear que soy lo que no soy, que tengo lo que no tengo, que sé lo que no sé y que puedo hacer lo que no puedo hacer y que puedo hablar de lo que no puedo hablar porque no tengo conocimiento. Entonces, si yo soy un individuo que siempre está en ese enfoque, en ese imaginario personal, y no estoy con los pies en la realidad, conociendo mis alcances y mis limitaciones, voy a ser alguien fácilmente manipulable por los medios de comunicación, fácilmente manipulable por los intereses ajenos a los personales, y voy a ser un individuo que se va a desesperar, que va a caer en cuadros de angustia, en melancolía, en ansiedad y en obsesiones. Esto amén de los problemas biológicos y psicofisiológicos que tienen o que tenemos los individuos en esta época. En el caso de las alteraciones neuróticas, existe lo que Freud llama también o llamaba histeria, y la obsesión, según sus teorías. La histeria es un estado de insania con frecuentes cambios psíquicos, alguien que tiene insanidad mental, alguien insano, y alteraciones emocionales que pueden ir acompañadas incluso, fíjense cómo el malestar psíquico, psicológico, el malestar del alma se puede convertir en físico, pueden ir acompañadas de convulsiones, parálisis y sofocaciones, ataques de pánico, sentir como que no puedo respirar bien, etcétera, etcétera, etcétera. La obsesión es cuando la persona tiene en la mente una idea, una imagen o una palabra fija o permanente y se encuentra dominado totalmente y poseído por esta imagen, palabra, idea, etcétera, etcétera. Como lo hemos venido mencionando a lo largo de este programa. Ahora, otro de los signos del obsesivo es que hay un triángulo. Esto es, digamos que está encerrado en una especie de triángulo cuyos vértices son la mujer, el hombre y la muerte. En el caso del varón, la mujer es la proyección del modelo de la madre, es decir, en una familia, padre, madre, hijo, en una relación de este tipo, la madre representa a todo el género femenino, el padre representa al género masculino, más otras cosas simbólicamente, igual que la madre. Y la muerte, bueno, pues es el miedo, el mayor miedo que tiene el ser humano. En el caso del varón, les decía, la madre significa la proyección la mujer significa la proyección del modelo materno. A nivel simbólico, este individuo tiene dificultades para relacionarse con el género femenino, si no ha podido resolver esta parte del triángulo, la parte de la madre, y hasta pudiera tener rasgos medio edípicos, la liga o el lazo afectivo emocional con la madre descompuesto y tener alguna relación como de tipo Edipo. En el caso de las féminas, de las mujeres, es algo similar, pero para convertirse en mujer y ejercer su sexualidad. Es decir, esto depende de la relación que hayan tenido con la madre. Es como pueden convertirse, como si se liberan de eso, si encuentran solución a este conflicto, van a ejercer de mejor manera su sexualidad y se van a convertir en mujeres mucho más maduras, ¿no? Si no, van a seguir siendo niñas inmaduras todo el tiempo, algo similar a lo que pasa con el hombre, ¿no? Que le dicen un niñote, pues también hay unas niñotas, hay unas mujeres que son unas niñotas. Así que es un enigma la mujer para el hombre y la mujer, la madre,
crecen pero con una inmadurez emocional que no les permite relacionarse bien y ejercer su sexualidad a plenitud. El padre es un importante elemento en el caso de los niños porque separa al hijo de la mamá o a la hija de la mamá. Todo esto tiene que ver con el padre, la figura paterna o el nombre del padre en todo lo que es sintomático de obsesivos compulsivos. Hay un exceso de madre y hay una carencia de padre. Tenemos un padre simbólico, un padre real, un padre imaginario. Eso es lo que encierra la figura paterna. Sin el padre simbólico, el hombre se queda como sin mundo, porque se dice que el padre creó al mundo, el padre en la religión. La muerte es un sinónimo de cambio. Si hay conflicto de rivalidad con la figura paterna, él intenta ser el único. Los obsesivos, en el fondo, en la imaginación, desean la muerte de su padre para acceder a la madre, para quedarse por completo con la compañía de la madre, con la madre. Por eso el concepto de muerte y el del padre lo regresarían al infantilismo, y entonces no podría estar con otras mujeres. Aquellos que han tenido conflictos serios con el padre, que el padre se ha ido o se ha muerto, cuando ellos están todavía en maduración, bueno, pues resulta que no pueden relacionarse con otras mujeres porque regresan a un estado de infantilismo. Cuando toca cualquier cosa, se despiertan sus temores. La gente que es obsesiva, ¿no? Hay gente que ahorita, sobre todo, por ejemplo, en la pandemia se nos dice que nos tenemos que estar lavando las manos constantemente y todo esto, y hay gente que toca algo y se horroriza y se lava 20,000 veces las manos en un segundo. No, hay que lavarlas continuamente conforme uno esté haciendo sus actividades, pero no estar todo el día metido lavándose las manos. Donde quiera que digamos, las personas que tienen este trastorno de obsesión, de obsesivo compulsivo, bueno, pues están haciendo cosas bastante raras, ¿no? Había un caso de una señora que se levantaba a las 6, tanto en invierno como en verano, en la estación que fuera, tardaba en arreglarse 1 hora y media, y cuando estaba muy acelerada, muy excitada, más de 3 horas. Antes de levantarse de la cama, se frotaba los pies durante 10 minutos para quitar, digamos, lo que se le haya podido deslizar entre los dedos o debajo de las uñas. Después daba vueltas a sus zapatillas, las sacudía, se las daba a su criada para que, después de examinarlas con cuidado, hasta con una lupa, se asegurara que no escondían cosas de valor, ni tenían insectos ni nada ahí metido. Se pasaba el peine muchas veces por los cabellos por el mismo motivo. Si por cualquier circunstancia a esta señora no se tomaba estas precauciones, estaba a disgusto todo el día. Antes de dormir, tomaba las mismas precauciones y su aseo por la noche duraba más de 1 hora. Comida de las 10, antes de empezar a comer, exploraba y sacudía las servilletas, los platos, los vasos, las jarras, los cubiertos, sacudía y frotaba sus dedos, después de tocar cada una de las piezas, de revisarlas, y si había alguna persona ahí, no podía hacer sus cosas porque la cohibía. Entonces imagínense todos estos que les llaman rituales de obsesión, de los obsesivos, que tienen que hacer todos los días, si no andan de malas todo el tiempo. Bueno, pues así son este tipo de aprehensiones, ¿no? También hay algunos a los que se les ha llamado
hipocondríacos morales. Digamos que pues imagínense, hipocondríacos morales, es una disposición general a verlo todo mal, todo negro, y la postración de fuerzas físicas e intelectuales. La duda en estas gentes obsesivas es muy común, estar dudando siempre de los demás y de las cosas. Ahora, debemos también diferenciar las obsesiones de los impulsos. Una cosa es la impulsividad y otra cosa es la obsesividad. Toda manifestación cerebral de orden intelectual o afectiva que se imponga sobre la conciencia, a pesar de los esfuerzos que haga uno con su fuerza de voluntad, interrumpiendo así por algún tiempo o intermitentemente el curso regular de las operaciones intelectuales, es una obsesión. Todo lo que interfiera con nuestras actividades intelectuales es una obsesión. Cuando estamos tratando de concentrarnos en algo y volvemos a volar hacia... Puede ser una obsesión por el dinero, por el sexo, por el poder, por esto, por lo otro, por aquello. Todo acto cometido conscientemente, pero que no ha podido ser evitado por un esfuerzo de la voluntad, es un impulso o una impulsión, le llaman los psiquiatras o psicólogos. Fíjense, todo acto cometido conscientemente, pero que no ha podido ser evitado por un esfuerzo de la voluntad. O sea, todo de lo que yo tengo conciencia y lo hago a pesar de que tengo conciencia de que puede ser que esté mal o no, o bien. Digo, no hay que caer en el maniqueísmo de que si es bueno o malo, ¿no? Pero en este caso, todo lo que yo hago conscientemente y a pesar de que sé que puede traer consecuencias, lo hago, es un acto de impulso, es un acto de impulsividad, de impulsión. Todo aquel acto mecánico repetitivo sin conciencia, es una obsesión. Esa es la diferencia entre obsesión y impulso o impulsión. La obsesión es la idea, la obsesión es a la idea lo que la impulsión es al acto. Además, según estos mismos autores que hablan de todas estas cosas, la obsesión puede existir aislada, mientras que la impulsividad aparece habitualmente. Y como conclusión o punto final de las obsesiones, digamos, puede de repente desembarazarse de ellas el individuo a través de un esfuerzo espiritual, generalmente. Estos dos fenómenos, el de la impulsión y la obsesión, están íntimamente relacionados cuando el pensamiento se transforma en acto y son consecuencia de la ruptura del equilibrio normal entre las funciones psíquicas y las funciones orgánicas. Ahora, hay obsesiones más perniciosas, destructivas, las que los psicólogos y psiquiatras llaman obsesiones patológicas. Son un síndrome mórbido caracterizado por la aparición brusca de una idea o un grupo de ideas que se imponen a la conciencia lúcida bajo forma de paroxismos que interrumpen durante algún tiempo el curso normal de la asociación de ideas. O sea, está trabajando la mecánica de la mente y aparece una obsesión y corta el circuito mecánico de la mente, corta el flujo de los pensamientos y las ideas y se instala ahí interrumpiendo todo proceso intelectual, todo proceso de cognición. Y entonces, bueno, pues es como una especie de cortocircuito.
La impulsión psicológica es un síndrome mórbido caracterizado por una acción o una serie de acciones cometidas por un sujeto lúcido y consciente sin la intervención de la voluntad, y la importancia se traduce en una angustia y un sufrimiento intenso, cuando a pesar de saber que está mal lo hace, ¿no? pero tiene conciencia de lo que está haciendo. En el caso de los obsesivos ya entrados en el paroxismo, ya no saben lo que están haciendo. Ahora, ha habido artículos recientes en revistas como Neurón y algunas otras revistas científicas de psicología, donde se informa que la concentración de sustancias químicas, de la bioquímica de nuestro cerebro, hay una en especial, la dopamina, que gobierna las decisiones sobre las acciones de nuestra vida. Aquí hicimos un programa también en Mundo Enigma sobre el ayuno de dopamina y los beneficios que nos puede traer para este control de obsesiones y de todas estas cosas. Porque la dopamina, según los últimos análisis que han hecho, los estudios más recientes, pues, les digo, como en esta revista Neurón, que es del Instituto Salk de La Joya, California, dicen que la dopamina gobierna las decisiones sobre las acciones con tal precisión que medir el nivel justo antes de una decisión ha permitido que en estas investigaciones puedan predecir con mucha precisión los resultados en la toma de decisiones. Además, los investigadores han encontrado que el cambio del nivel de dopamina es suficiente para alertar la próxima elección. O sea, la dopamina está fluctuando. Hay casos y generalmente las gentes que tenemos obsesiones o compulsiones muy fuertes, la gente obsesivo-compulsiva, somos gente a la que hay un déficit de dopamina en el flujo del cerebro. Este cambio del nivel de dopamina, bueno, pues digamos que altera nuestras elecciones en la vida. Este trabajo va abriendo nuevas vías, amén de los trabajos extraordinarios que ha hecho la doctora Nora Volkow sobre adicciones. Este trabajo puede estar abriendo también nuevas vías para tratar trastornos, tanto en casos de personas que no pueden seleccionar un movimiento para iniciarlo, como en enfermedades como las de Parkinson, así como aquellas en las que alguien no puede detener las acciones repetitivas, es decir, la gente obsesivo-compulsiva, o la gente que cae en adicciones. Debido a que no podemos hacer más de una cosa a la vez, el cerebro está constantemente tomando decisiones sobre qué hacer a continuación, secuencialmente. Xin Jin, un profesor asistente en el laboratorio de neurofisiología molecular en este instituto del que salió la investigación de Salk, dice que en la mayoría de los casos nuestros cerebros controlan las decisiones a un nivel más alto para hablar directamente a determinados músculos o a determinadas partes de nuestro organismo. Cuando decimos realizar una acción voluntaria como amarrarnos las agujetas de los tenis o de los zapatos, como subir la cremallera de una chamarra o quitarnos los pantalones o los zapatos, la parte externa de nuestro cerebro, nuestra corteza cerebral, envía una señal a una estructura más profunda llamada cuerpo estriado, que recibe dopamina para iniciar u orquestar la secuencia de acontecimientos. Agacharse, agarrar los cordones, atarlos
O sea, la dopamina juega un papel preponderante en las decisiones. Ahora, nosotros estamos bombardeados tremendamente por por todos los estímulos visuales, auditivos, sensoriales que recibimos, y esto nos va causando también una serie de trastornos de ansiedad, porque es demasiada la información que recibimos a nivel del núcleo accumbens, que también es uno de los digamos el regulador del sistema de recompensas de nuestro cerebro. Pero esto ya se extendió mucho. Hablaremos en otra ocasión o en alguno de los programas subsiguientes sobre este circuito del núcleo accumbens, la dopamina y todas estas cosas. Bueno, amigos de Mundo Enigma, pues por hoy vamos a dejarle aquí. Veo aquí también sus comentarios, veo también aquí a Carlos Ramos, un saludo, le agradezco también su comentario. Veo aquí también a Francisco R. Y bueno, algunos otros compañeros, algunas otras personas aquí que están enviándonos sus comentarios, están interactuando con nosotros por el chat. Y les digo entonces, no se pongan ansiosos, no se pongan obsesivos, traten ustedes de no estar melancólicos, traten ustedes de hacer ejercicio, traten ustedes de descansar bien, traten ustedes de comer sano, traten ustedes de mejorar su estado de vida actual a través de de leer, de hacer ejercicio, de alimentarse adecuadamente, de dormir las horas que necesitan dormir, de dejar de conversar tantos chismes y oír tanta tontería y basura en algunos medios, de engancharse con las fake news y todas esas cosas, y mejoren y eleven su calidad de vida y su criterio. Para eso son estos programas también de Mundo Enigma. Y amigos, con esto los dejo por esta ocasión, y Dios mediante nos vemos la próxima semana en una emisión más de Mundo Enigma, Misterio Digital, aquí en Radio Nesa, la radio de todos. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Cuídense mucho. Los que le toque vacuna, pues vacúnense. La mejor vacuna es la que nos pongan. Hasta pronto, amigos. Adiós.